guía de posicionamiento detallada para el set 2 de TFT, el ascenso de los elementos. Hey Platinoops, ¿qué fue? En esta guía vamos a ver, primero, tipos de DPS. Segundo, bases de ofensiva y defensiva. Tanque, off-tank support, DPS rango. Escenarios, daño con focus, asesinos, hipertanque, varios tanques, AOE, Céfiro, Heraldo de Seque y Relicario del Solari. Adaptaciones a los escenarios hexagonales, nube, montaña, infernal y océano. Espero les sea de utilidad. Si quieren ir a algo específico, les voy a dejar en los comentarios la línea de tiempo para que puedan acceder al momento indicado que quieran ver. Arrancamos primero con los tipos de DPS. El primer tipo de DPS es el que ataca al enemigo más cercano. Ese es el más sencillo de entender. Tenemos un Kindred, por ejemplo, va a lanzar la ulti al primer enemigo que tenga cerca. Por ejemplo, está un Doctor Mundo acá. Kindred va a priorizar atacar a Doctor Mundo y no a Ivern. Y en este caso también lo tenemos para hechizos. La mayoría de los hechizos van a impactar al enemigo más cercano que tengas en este caso. El segundo tipo de daño DPS es el de daño aleatorio. Dos unidades que hacen esto son Veigar y Nami. ¿Qué hacen? Acumulan todo el maná y luego lanzan su hechizo a una unidad enemiga aleatoria. En el caso de Veigar lo lanza a una sola unidad y en el caso de Nami genera la ola de AOE que bueno, le va a pegar a varias unidades, pero el foco va a ser una sola unidad que es aleatoria. En este caso no tenemos forma directamente de hacer un posicionamiento para counterear esto, solamente en el caso de Nami que podrías, por ejemplo, esparcirte de forma más equitativa. El tercer tipo de daño DPS es el daño DPS al enemigo más lejano. La unidad perfecta para explicarlo es Brand. Si por ejemplo tenemos, imagínate que tú eres Brand y tienes a un Brand y la unidad enemiga tiene por ejemplo a un Ashe y tiene un Kindred, ¿sí? Si el carry es Ashe, te conviene que Brand esté de este lado para que directamente lance su ulti y impacte a la mayor cantidad de unidades cercanas también al carry. En este caso, Kindred está totalmente protegido de Brand porque está justo en la misma línea, en la misma columna. Entonces siempre tomen esto en cuenta. Si son, por el contrario, tienen acá las unidades y su carry es Kindred, lo que tienes que hacer es directamente a Kindred colocarlo acá y al resto de las unidades de bait la colocas del otro lado. Entonces en este caso si hay un Brand yo colocaría una unidad acá y al resto de las unidades lo más cercanas acá para que el ulti de Brand se pierda y nada más focalice a una unidad. Otro ejemplo de unidades que atacan al enemigo más lejano son los asesinos. En este caso si tengo a Diana acá, Diana va a atacar a Kindred y si tengo a Zed acá va a atacar a Ashe. Entonces en base a eso podemos hacer modificaciones que veremos más adelante. Pasamos al segundo punto, bases ofensivas y defensivas. Lo primero son los tanques o hipertanques. Entonces, a los más tanques que tengas, y cuando te digo tanques son realmente tanques, por ejemplo un Braum, un Nautilus, un Maokai, lo vas a colocar siempre en la línea frontal. En el peor de los casos en la línea secundaria o en la segunda línea, pero realmente los quieres recibiendo daño, especialmente si tienen buenos objetos defensivos. Y serían tu línea de apoyo y tu línea de aguante para que tus líneas posteriores empiecen a hacer daño o utilidad. Luego la segunda y la tercera línea la vas a destinar a off-tank, off-DPS y unidades de soporte. Entonces, ¿qué te conviene? Te conviene, por ejemplo, Malphite, Malzahar, Sion. Son unidades muy fuertes que quieres que lance, en el caso de Malphite, que lance su ulti de forma efectiva, así que no quieres que genere tanto daño, sino que realmente tenga la posibilidad de lanzar la ulti. Lo mismo Master Yi, lo puedes colocar al frente siempre y cuando tenga defensa, pero es preferible asegurar de que no lo focusen y que tenga un daño fuerte. Y lo mismo Sion, más allá de que es una unidad muy tanque, quieres que lance el ulti al menos una vez para que te aplique CC y utilidad a varios. Janna por su lado es más una unidad de utilidad que te va a dar vida, entonces te conviene tenerla o en segunda línea o en tercera línea lo más al centro posible para que aplique su efecto de curación en la mayor cantidad de unidades posible. Finalmente, la línea trasera la vas a destinar a tus unidades DPS de rango. Pueden ser tanto de ataque físico como de ataque mágico, pero preferible las de ataque físico porque tienen mayor rango. Entonces siempre unidades cazadores o unidades que tengan buen rango y te generen buen daño, vas a colocarlas en la línea posterior. En el caso de Bran lo haces más por un tema de protección porque él no tiene tanto rango y en verdad va a empezar a atacar probablemente de esta distancia. Así que toma esto en consideración y siempre velo de esta forma. Mientras más tanque es la unidad, más al frente está. En el medio están tanques de daño y unidades de daño, tanque y de utilidad. Y en la parte posterior van a estar las unidades de PS de rango. Pasamos ahora a la sección 3, escenarios. El primer escenario es daño con foco. Daño con foco significa que voy a golpear de manera
puntual a una unidad y voy a matar a una unidad una por una. Entonces, normalmente lo más básico, es la configuración más básica del juego y también es muy fuerte, sería tener cazadores atrás, unidades de utilidad al medio y tanques al frente. Entonces, lo perfecto para demostrar esto es una composición de cazadores. Entonces, en este caso, tienes a todos esquinados, todos van a agrupar y van a golpear al que esté al frente. Entonces, de a poco vamos a ir atacando las líneas enemigas. Los tanques van a proveer protección y las unidades de utilidad van a ganar tiempo para que el DPS genere todo el daño que sea necesario. La debilidad principal de esta formación son los asesinos. Los asesinos son un problema porque ellos lo que hacen es que atacan las líneas posteriores más alejadas a ellos. Entonces, en este caso, tienes a Quillana y tienes a una Diana que van a ir acá y te van a atacar a tus DPS principales. ¿Qué tienes que hacer? Simplemente mantén tu composición y asegúrate de dejar un bait. Entonces, por ejemplo, si están todos de este lado y tu carry es Ashe, por ejemplo, deja a un Ezreal, por ejemplo, y colocas a tus carries principales acá. Y para esto, ¿qué va a hacer? Que tus asesinos van a atacar de esta forma y tus DPS van a tener chance de empezar a pegar. No van a ser la prioridad del foco y mientras tanto van a tener tiempo de carrearte. ¿Qué pasa si tienes asesinos de los dos lados? Tienes un asesino para acá y un asesino para acá. Bueno, ¿quién es tu carry? Ashe, perfecto. Dejas acá a Twitch, dejas acá a Ezreal y este va a ir para acá y este va a ir para acá. Esto solamente hazlo si Ashe es tu única carry principal. Si no, te conviene más colocar capaz una unidad tanque atrás si estás completamente seguro de que vas a ir contra asesinos. ¿Cómo estás seguro? Normalmente cuando tocan uno o dos contrincantes nada más. Toma en cuenta que siempre estar en el centro es el lugar más seguro, pero estar esquinado te va a permitir tener mejor rango y tener más protección, incluso solo en el caso cuando no hay asesinos. Próximo escenario, hipertanque. Hipertanque es una opción genial cuando solamente quieres tener un tanque muy fuerte adelante y simplemente unidades off-tank y de DPS detrás. Este es un ejemplo. Imagínate que tienes un Braum y lo tienes cargado. Le tienes Warmog, le tienes armadura, le tienes todo. Esto sería un error. Yo no puedo dejar a mi Ashe atacando al Braum porque va a perder mucho tiempo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Directamente quiero que mi carry ataque a la unidad quiero que flanquee. Entonces prefiero ir de esta forma, por ejemplo. Esto lo haría en el último momento para que el enemigo no tenga oportunidad de empezar a hacer un cambio. Pero de esta forma, mis unidades van a targetear, por ejemplo, a un Maestro Yi para eliminarlo antes de que ocasione daño. Entonces siempre tomen en cuenta eso. Y en el caso de que tengas tú el hipertanque, obviamente posiciónalo para que sea la unidad focal del DPS enemigo. Próximo escenario es el escenario de varios tanques. Puedes decidir también no tener una sola unidad tanqueándote, sino tener varias. Acá lo importante son varias cosas. Por ejemplo, Malphite, más allá de que es tanque y tiene una buena defensa, tú lo quieres más que todo por el ulti. Entonces quieres asegurar sí o sí de que lance el ulti. Tienes dos opciones. Lo que no puedes hacer es esto, por ejemplo, dejarlo solo adelante, porque va a recibir demasiado daño, va a acumular mana, pero capaz no es suficiente y lo pueden llegar a eliminar. Opción 1. Puedes colocar 3 tanques al frente y ellos van a recibir diferente daño. Van a recibir un poco y un poco. Pero ¿qué pasa? Si por casualidad el enemigo hizo esto, te va a focusear esta unidad y realmente te la va a eliminar antes de que lance su ulti. Entonces realmente lo ideal sería colocar de esta forma, por ejemplo, al Braum al frente sabiendo de que va a recibir daño. Y puedes colocar a Malphite al frente o un poco detrás, pero cerca de la batalla. Pero asegúrate de que no sea la unidad foco. Entonces, por ejemplo, lo puedes colocar de este lado. En caso de que esté, por ejemplo, así, puede estar Malphite acá y puedes estar acá. En este caso van a focusear a Sion, es posible que Sion no lance el ulti. Entonces siempre toma eso en cuenta. Quieres intentar de que siempre focalicen a tu unidad más tanque. Y siempre sí que tengas 3 tanques al frente van a recibir daño tranqui y va a ser suficiente para que lancen su ulti. Recuerda que en el caso de Sion y de Malphite, lo importante no es tanto que te tanqueen, sino que lancen su ulti para generar CC, para que tus unidades DPS ocasionen el mayor daño posible a las unidades enemigas. Si te encuentras del lado contrario, es decir, eres los cazadores, estás de este lado y quieres combatir a esto, lo principal es, primero, focusear no a la unidad tanque, sino a la unidad de utilidad para intentar matarla. Y lo segundo es que también, si tienes al Malphite acá y sabes que va a estar acá, puedes directamente usar, por ejemplo, un silencio. ¿Qué vas a hacer? Vas a hacer que Malphite sea totalmente inútil. Lo vas a silenciar, va a ser suficiente para que lo mates y el chabón perdió la oportunidad de matarte con esta unidad. Entonces realmente te va a dar una utilidad muy buena. Usar muy bien el silencio para asegurarte de que no lance el ulti la unidad que no quieres que lo lance. Entonces toma eso mucho en cuenta, ya que el silencio hoy en día se está usando más como un objeto focal más que como un objeto esparcido, ya que no existen como antes los pistoleros.
El próximo escenario es daño de AOE o daño en área. Este escenario ocurre cuando peleas contra Berserker, contra personas que tengan hidra titánica, contra eléctricos, contra Brand, contra cualquier cosa que genere daño masivo en área. Entonces, ¿qué no tienes que hacer? Sería esto, digamos, la composición típica. Agrupas a todos en una esquina. ¿Qué va a pasar acá? El Berserker va a venir para acá, este viene para acá, este viene para acá y este viene para acá. Y te van a empezar a golpear en área. Y los berserkers te van a empezar a atacar y te van a reventar y vas a perder muy muy rápido. Entonces eso es lo que hay que evitar, digamos, agruparse. Entonces, ¿cuál es la configuración o el posicionamiento que tenemos que buscar cuando estamos contra daño de área? Bueno, simplemente nos vamos a dividir. Este sería, por ejemplo, un ejemplo. Podemos dejarlos de esta forma. Y de esta forma los tanques van a entretenerlo de buena manera y siempre van a tener un objetivo único los daños de AOE. En este caso Berserker, lo mismo va a pasar con Eléctrico. No dejar a ninguna unidad junta. Esto principalmente les va a servir contra Eléctrico, Berserker y contra cualquier daño de AOE que tenga el juego. Vamos ahora al escenario de Zephyro. Imaginemos que Lux tiene Zephyro, ¿sí? Entonces, ¿qué hace Zephyro? Este es el medio del mapa. Zephyro lo que hace es que hace un espejo y hace que la unidad en espejo de la unidad que tiene Zephyro, en este caso Lux, quede deshabilitada por un tiempo. Entonces siempre hay que usar Zephyro en unidades hipertanques, en unidades hiper carry o en unidades que tengan muchos objetos y quieras realmente sacarlas del juego durante un tiempo. Entonces, por ejemplo, si un Brand tiene muchos objetos y va a ser el carry principal de ellos a nivel tanque, o sea, te va a tanquear muchísimo, directamente lo deshabilitas, lo colocarías acá. Si tienen a una Vayne 3 estrellas, por ejemplo, una Vayne Luz o algo muy fuerte que esté pegando, colocarías acá. Lo que nunca harías es, por ejemplo, un Ezreal. El Ezreal realmente no tiene en este meta algo fuerte o una composición que se base en él. Entonces realmente no es necesario hacerle Zephyro. Entonces recuerda, siempre Zephyro lo haces en forma de espejo y siempre tienes que deshabilitar al hipertanque o al hipercarry. El próximo escenario es Heraldo de Seque y Relicario del Solari. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que entender de que aunque la sinergia te da una posibilidad de darle el buffo a 5 personas, solamente prioriza las personas que realmente van a usar el buffo de forma efectiva y no sacrifiques otro posicionamiento más óptimo por ello. Es decir, imaginemos que Ashe tiene el buffo. Si Ashe tiene el buffo, solamente Kindred lo va a tener. Entonces, obviamente, no queremos que eso suceda. Queremos que lo tenga también Ezreal, por ejemplo. Y acá está protegido. ¿Qué pasa? Podemos ser golosos y decir, no, pero yo también quiero que tenga velocidad de ataque Braum y tenga velocidad de ataque Taric. En el caso de que, por ejemplo, tengamos un Heraldo de Seque. Entonces podrías pensar en hacer esto. ¿Cuál es el error de esto? Que vas a dejar a tus unidades desprotegidas. Entonces realmente no te conviene hacerlo de esta forma. Te conviene siempre seguir dejando los tanques al frente, aunque no tengan el bufo, en el caso de Heraldo de Seque. Y realmente de esta forma los proteges. Entonces toma en cuenta eso. Nunca sacrifiques un buen posicionamiento por un bufo. Y finalmente el último escenario son los hexágonos ambientales o los hexágonos que te tocan dependiendo del elemento que tengas en el juego. Vamos a empezar por Nubes, que es defensivo. Y realmente en Nubes lo que estás buscando es colocárselo o a un DPS que sea cuerpo a cuerpo, el ideal sería Master Yi, o a un Braum, que realmente te va a tanquear muchísimo y va a aprovechar el hecho del esquivo, porque solamente esquivas ataques básicos, no esquivas ataques mágicos. Entonces realmente te va a dar mucho tiempo. No cometas el error de, por ejemplo, darle a un DPS de rango el bufo de esquivar, porque realmente a ellos los va a terminar matando normalmente el daño mágico. Se lo puedes dar, sí, no es la prioridad. La prioridad es que se lo des a un Master Yi o a un hipertanque. El siguiente hexágono posible es también defensivo y es montaña. El hexágono de montaña lo que va a hacer es que te va a dar vida máxima acumulativa durante toda la partida. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que colocárselo a una unidad que se beneficie de la vida, pero también a una unidad que vayas a mantener la mayor cantidad de tiempo en el juego. Te conviene, por ejemplo, en un Vladimir, que es una unidad muy buena defensiva y que se beneficia mucho de vida máxima, y es una unidad de un oro, entonces es fácil de tener y es fácil de tener temprano. Si no, te conviene también, si por ejemplo te sale una unidad buena de 3 oro, te puede salir un Doctor Mundo, te puede salir un Sion, que son unidades muy buenas que vas a usar en juego tardío, también las puedes utilizar y aprovechar al máximo el bufo de vida máxima que te da montaña. El próximo hexágono es el hexágono más ofensivo del juego y es el hexágono de infierno o el hexágono infernal. ¿Qué hace? Te da velocidad de ataque durante la partida, o sea, durante esa partida, durante esa ronda. ¿Qué tienes que hacer? Obviamente colocárselo a unidades que se beneficien más de velocidad de ataque. Pero hay un problema. Si el hexágono lo tienes atrás,
es perfecto. Puedes colocar a Kindred, puedes colocar a quien quieras que sea DPS de rango para aprovechar el bufo al máximo. Pero si el hexágono, por ejemplo, lo tienes acá al frente, nunca hagas esto. Esto es un bait. Obviamente tú dices, no, pero tengo que aprovecharlo, necesito una unidad que se beneficie de velocidad de ataque. No te sirve de nada porque te van a matar a tu carry de forma muy fácil. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Aprovechala con un DPS cuerpo a cuerpo, por ejemplo, como Master Yi, que tenga algo de defensa o un tanque adicional, o directamente colócaselo sin problema en un tanque. No es necesario que estén sí o sí en un DPS. Lo importante es aprovecharlo y no, como dije antes, no desaprovechar un buen posicionamiento por aprovechar una sinergia puntual o un bufo puntual. El último hexágono es un hexágono de utilidad que te da maná, es el hexágono de océano. Te conviene, obviamente, en unidades que tengan un hechizo bueno que necesite maná para ser lanzado más rápido, por ejemplo, un Brand o un Malfite, que directamente te van a lanzar el ulti y el ulti de ellos dos te puede voltear la partida de forma fácil. Y obviamente nunca lo uses en una unidad que no tenga maná. Nunca lo uses en Sinch, nunca lo uses en Vayne, y de esta manera aprovechas al máximo la sinergia. También te conviene en la unidad que tengas más fuerte, la unidad que tengas de 2 estrellas, te conviene en la unidad que tenga más ítems que apliquen mayor daño a su habilidad, así que toma eso en cuenta para utilizar de manera efectiva el hexágono de océano. Un último punto a recordar es que cuando utilizas un hexágono en un campeón, el bufo se considera un ítem, es decir, solamente puedes colocar 2 ítems adicionales a ese campeón. Si colocas un campeón con 3 objetos dentro del hexágono, no vas a aprovechar el atributo, no vas a aprovechar el bufo. Entonces asegúrate de que cuando metas un campeón en el hexágono, que no tenga más de 2 objetos. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con el guante de ladrón, te da 2 objetos adicionales, entonces no puedes colocar a un campeón con guante de dragón dentro del bufo porque directamente pierdes el bufo. Toma esto en consideración y saca provecho máximo de todos los hexágonos. Esta fue la guía de posicionamiento. Si te gustó, suscríbete al canal y dale a la campanita. También hago stream por Twitch y te invito a pasar por el chat a saludar. Supera tus límites en la vida y en el TFT. Nos vemos en las ranquecitas. Chao.